Saludos, mi nombre es Oscar Emilio Prado y este es el video explicativo para el tercer proyecto de la asignatura de Fundamentos de Programación Web. En este proyecto abordaremos lo que es la conexión a una base de datos de los anteriores proyectos, tanto el API RESTful, que había sido el proyecto número 2, como el MVC. Eso se comunicarán a través de esa secuencia. Primero la base de datos, luego el proyecto número 2 al API, y luego el MVC del primer proyecto consumirá lo que es el API. Sin más por el momento, empezamos. Primeramente examinaremos lo que es nuestra base de datos, y aquí, como pueden ver, ya tengo puesto el script con el que creé la base de datos. Voy a proceder a explicarlo. Este mismo se juntará en el archivo comprimido del proyecto, y como vemos, estas primeras instrucciones son para crear la base de datos. Esto se encarga primeramente, lo que estoy señalando, de primero validar si no existe esa base de datos. Si existiera, la elimina, ¿verdad? Para eso sirve el drop. Y aquí en el create database, veterinaria db, así se va a llamar nuestra base de datos. Con esto creamos la base de datos. Luego aquí posteriormente creamos cada una de las tablas, la de clientes con sus respectivos campos. Aquí me aparece subrayado en rojo porque yo ya ejecuté este script, entonces me parece que ya la tabla ya existe. Por esa razón muestra este error en cada una de las tablas. Aquí también se crea la tabla para empleados. Es importante recalcar que utilicé en cada una de las tablas como llave primaria, utilicé el ID y le di la facultad de set identity. Eso significa que esta misma base de datos les dará ese ID respetando un consecutivo partiendo de 1. Entonces aquí vemos que lo mismo se repite para la tabla de mascotas. Aquí utilizamos como llave foránea el ID del dueño, que representa en la tabla de clientes el ID. Aquí vemos que creamos una tabla para tipos de procedimientos, es una tabla pequeñita, pero le hacemos un insert de una vez de los tipos de procedimientos según se había solicitado en el enunciado del proyecto 1. Esto es para tenerlos disponibles en el MVC, bueno, en todo el proyecto, pero para que a la hora de que se crea un nuevo procedimiento en el MVC se puedan ver y utilizar estos datos. Aquí tenemos la tabla de procedimientos, también se crea con los diferentes campos. En el caso del estado se crea con diferentes estados en los que puede estar. También la tabla de reportes. Es importante recalcar que en un reporte se creará cada vez que se crea una mascota. Y al final, unos inserts de prueba para utilizarse como ejemplo en el MVC y en el API. Por el momento esto sería lo que es nuestra base de datos. Más adelante veremos cómo funciona correctamente. Seguidamente veremos lo que es nuestro API.
iremos de atrás para adelante. Vamos a verlo aquí, que lo tengo abierto. Vamos a explicar primeramente un poquito lo que hicimos en él, que tuvimos que adaptarlo para que se conectara a la base de datos y la consumiera. Tomaremos por ejemplo clientes, abriremos nuestro controlador de clientes y vemos que aquí ya nuestro controlador ya no utiliza listas ni utiliza la data que teníamos en esta carpeta con listas según el modelo, sino que ahora irá a consumir la data que venga de la base de datos. Esto según podemos apreciar mejor acá un contexto que le estamos dando gracias a nuestra inyección de dependencias, que la vemos por acá. Aquí tenemos registrado o matriculado, le llaman, nuestras dependencias. Entonces lo que se hace, por ejemplo, aquí en el controlador es que se pasa una instancia de ese servicio. Volvamos a nuestro programa y aparte de eso, aquí podemos ver nuestra cadena de conexión, que la obtiene únicamente de veterinaria DB, como se llama nuestra base de datos. Esto gracias a que este dato lo obtiene de launch settings. Aquí lo tenemos, aquí están nuestras direcciones. Aquí tiene por ejemplo el localhost del 7100, que es donde obtendrá que es su dirección, la dirección de este API. Y aquí se ve la conexión. Creamos nuestra conexión, nuestra cadena de conexión con la base de datos y se la otorgamos para que sea usada en el contexto que estamos creando. Otro punto que podemos recalcar es ver cada uno de los métodos que tiene el controlador, que ahora obtiene. Por ejemplo, este es para el index, este obtiene ahora de esta instancia de cliente service, que a su vez obtiene los datos del contexto que le estamos dando gracias a la inyección de dependencias que le estamos haciendo en su proyecto y que estamos matriculando en program. Lo mismo con que aquí, por ejemplo, cuando obtenemos un cliente por su ID, o aquí es cuando hacemos un create, hacemos lo mismo, utilizamos primeramente el método que nos proporciona el service y este lo añade, como se ve aquí, al contexto según sea su modelo, y aquí guarda los datos. Es una cuestión muy sencilla que se hace igual en todo, según sea clientes, empleados, mascotas, procedimientos, todo se hace de la misma forma. Aquí por ejemplo vemos el de actualizar, que de igual forma llama su método en el cliente service, y en el cliente service se
actualiza utilizando el método del contexto, de context, de la misma forma con el de eliminar, y así se completaría el CRUD. Ahora lo que podemos hacer es ver este API funcionando. Aquí nos abre el Swagger y lo que podemos comprobar es que, por ejemplo, vamos a nuestra base de datos, hacemos un select en nuestra tabla de clientes, vemos que existen estos dos clientes, esto yo los inventé, se llaman Juan Pérez y María López, y lo que podemos hacer en nuestro Swagger para comprobar la configuración y la conexión es que vamos a hacer un get acá, vamos a hacer tryout y en execute, y por ejemplo aquí vamos a ver que está obteniendo de la base de datos correctamente lo que es el cliente Juan Pérez y María López, como se nota en nuestra base de datos. Por último, examinaremos un poco lo que es el MVC. Aquí lo tenemos ya abierto en algunos archivos. Vemos que, por ejemplo, el API Service no cambió nada. Lo que es el modelo del tipo de procedimiento sí cambió, ya no tiene aquel list con todos los tipos de procedimiento que se habían puesto en el proyecto 1, y básicamente es lo que ha cambiado. Y por ejemplo, en las vistas de create ya no se puede suministrar manualmente lo que es el ID, ya sea de cliente, de empleado o de mascota. Ahora la base de datos se lo suministrará automáticamente ella sola. Aquí lo ejecutamos para ver su funcionamiento. Podemos tomar, por ejemplo, los empleados. Podemos mostrar los empleados que existen. Por ejemplo, estaría este empleado que tiene el ID 4. Lo podemos mostrar. Bueno, podríamos crear otro primero antes que todo. Con valores no tienen por qué ser ciertos, y podemos darle uno de administrativo. Lo registramos, lo mostramos. Ese es el que acabamos de crear. Podemos editar el que acabamos de crear, lo cambiamos de administrativo a groomer, lo mostramos. Aquí vemos que cambió. Todo esto es fácilmente verificable en la base de datos, dándole un select a lo que es empleados. Sin querer le doy un select a lo que es mascotas. Aquí lo tenemos. El tipo de empleado que está determinado por un int, por eso no se puede ver como tal, sino que en la lógica del MVC interpreta este valor int como veterinario, groomer o el que corresponda. Aquí está el que acabamos de añadir. Podemos editar un valor para que se vea en la base de datos. Vamos a poner 456, vamos a poner 500 de salario por día, y vamos a ejecutar de nuevo este select para ver el cambio. Ahí se hizo el cambio. Ahora procederemos a borrarlo, y lo borraremos. Verificaremos en la base de datos que esto ha tenido efecto, y como vemos, sí tuvo efecto. Lo que
probaría que nuestro CRUD está funcionando y está lista la aplicación para usarse en su totalidad. Sin más por el momento, me despido. Esto ha sido un video explicativo para el proyecto número 3 de la asignatura de Fundamentos de Programación Web. Muchas gracias por mirar.